Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenos días. Gracias, María Jesús. Un placer volver a coincidir contigo en otro foro sobre enfermedades raras. Gracias, por supuesto, a la asociación por habernos invitado, a Marcos, en su presidente, por supuesto también a María José, que tengo que decir que durante estos meses ha sido de gran ayuda, porque el agradecimiento es para que me permitáis presentaros a ELMU, lo que hacemos, pero también el agradecimiento va para permitirme aprender, porque para mí era una enfermedad también muy desconocida. Yo creo que después de la intervención del profesor Berciano, después de la intervención, por supuesto, del profesor Lavandeira y del doctor Posada y de todas las mesas que tenéis en el Congreso, creo que el aprendizaje y el agradecimiento tiene que ser para vosotros por estos 20 años que habéis cumplido y también, por supuesto, me uno a las felicitaciones que decía el doctor Posada y por permitirnos que estemos aquí, sigamos aprendiendo y daros las gracias y animaros también porque sigáis haciendo este tipo de eventos que al final dan visibilidad a una enfermedad rara y que yo creo que también hay una labor de concienciación y sensibilización hacia toda la gente, hacia la sociedad para que os conozca y para que conozca también la enfermedad. Sin más, bueno, vamos a intentar explicar un poquito, voy a intentar explicar en este caso un poquito más el tema de los medicamentos huérfanos, el acceso en España, un tema complicado y también muchas veces, bueno, pues arduo de explicar, pero vamos a intentar simplificar y hacerlo muy didáctico y para eso vamos a utilizar los datos que ofrece la asociación de una forma cuatrimestral. Permitidme, espero ajustarme al tiempo, María Jesús, si no me cortas, por favor. Explicaros que SAELMU rápidamente es una asociación que nació hace 11 años y nació también por la unión entre varios laboratorios de medicamentos huérfanos. Son laboratorios pequeños y medianos en su mayoría y que tienen un objetivo claro y es dar visibilidad a las enfermedades raras y también, por supuesto, explicar qué son los medicamentos huérfanos y cómo son capaces de transformar la vida de los pacientes con este tipo de enfermedades. ¿Qué hacemos? Bueno, pues aquí simplemente unas pinceladas, pues colaboramos con organizaciones, formamos e informamos sobre el tema de los pacientes con con enfermedades raras que necesitan medicamentos huérfanos, damos visibilidad a las características precisamente de estas enfermedades y yo creo que algo muy importante, consideramos que desde la asociación es clave sumar fuerzas y trabajar de una manera conjunta con las asociaciones, con la administración, con los clínicos y con otras organizaciones que también están involucradas en el desarrollo y en el acceso a medicamentos huérfanos. Medicamento huérfano simplemente pasamos un poco por encima, por esa definición que todos conocéis, que es esos tratamientos que están destinados a tratar enfermedades raras. Es un término que se empezó a manejar en Estados Unidos en 1983 por primera vez. En España, obviamente, tuvo un momento clave en el año 2000 cuando se creó el Reglamento Europeo de Medicamentos Huérfanos, que se aprobó en el año 2000 y se empezó a trabajar en 1999, si no recuerdo mal, y son medicamentos en su mayoría de los casos innovadores que vienen a compensar un poco esa falta de alternativa terapéutica que hay para este tipo de enfermedades. Por supuesto, la investigación científica de las enfermedades raras, a la que están unidas esos medicamentos huérfanos, pues a día de hoy es un gran desafío, no solo en términos económicos, también en tiempo y, desgraciadamente, pues no hay demasiados laboratorios que están investigando este tipo de enfermedades raras, pero sí que es verdad, a raíz de los datos que voy a traer en el informe, que cabe, yo creo que podemos llamar a la esperanza, porque cada vez hay más principios activos con designación huérfana, cada vez hay más investigación en este campo y cada vez hay más ensayos clínicos en estas enfermedades raras. Entonces, yo creo que podemos ser, no tanto a lo mejor cuando veamos los datos de acceso, lanzar ese mensaje de esperanza, pero yo creo que la investigación sí que está viviendo un momento fantástico. Bueno, voy a pasar un poco por encima porque yo creo que me voy a centrar en los datos de acceso. Además, vosotros ya conocéis pues, un poco pues, que el desarrollo, la problemática de las enfermedades raras y el desarrollo de medicamentos huérfanos. Hay un complejo diagnóstico, hay mucha falta de conocimiento de la enfermedad, de las enfermedades raras. Además, cada enfermedad también tiene unas diferencias entre sí, por ese origen genético que estábamos comentando. La N de pacientes es muy, muy, muy pequeña y eso al final también pues, se refleja en los costes de desarrollo que hay vinculados a esto. También hay una cosa que me gusta mucho recalcar o traer un poco para que incluso pudiésemos hablar sobre ese debate al final, cuando se habla de impacto de los medicamentos huérfanos.
Cuando se habla de impacto de medicamentos huérfanos, lo primero que nos viene a la cabeza es el tema económico, cómo impacta en el Sistema Nacional de Salud. Pero yo aquí he querido traer otras diapositivas también para que seamos más positivos y pensemos también cómo han impactado el desarrollo de los medicamentos huérfanos en la innovación farmacéutica, todos los avances que han permitido, el conocimiento de esa enfermedad, pero también de otras enfermedades que estaban muy asociadas a las que ya se han investigado, los nuevos tratamientos que se han podido poner en marcha y también, por supuesto, cómo ha ido favoreciendo el auge de la investigación en enfermedades raras, con ese incremento de, como podéis ver en la pantalla, del 88% de las investigaciones, con ese 23% que ya representan los ensayos clínicos en España en enfermedades raras y con esos más de 700 medicamentos huérfanos que hay en desarrollo actualmente. Y, por supuesto, también cómo ha impactado en la vida de los pacientes, cómo ha mejorado su calidad de vida, cómo han beneficiado ya en Europa a más de 7 millones de personas todo el desarrollo de los medicamentos huérfanos, cómo han ayudado a reducir la sintomatología, la disminución, obviamente, del sufrimiento y cómo han mejorado su calidad de vida. Y, por supuesto, también cómo han mejorado y cómo han ayudado en la reducción de tiempo en el diagnóstico, que también lo comentaban los anteriores ponentes. Centrándonos en la investigación clínica, aunque el dato, como os decía al principio, para mí es esperanzador, hay que tener un dato muy presente, y es que el 95% de las enfermedades raras actualmente carecen de tratamiento, pero sí que es verdad que si vemos un poco los datos que tenéis en pantalla de cómo han ido evolucionando en únicamente 2 años la investigación en España en enfermedades raras, vemos que el incremento entre el 2020 y el 2021 ha sido un 15%. Y, como decía antes, que ya representan un 23% de todos los ensayos clínicos que se ponen en marcha en España ya están destinados para investigar enfermedades raras. Y, por supuesto, es un dato muy positivo que también quería traeros y compartir hoy. En cuanto al tema de acceso, que también ya es un poco el tema de la ponencia que me ha permitido hablar hoy, voy a centrarme en los datos que cuatrimestralmente publica AELMU. AELMU utiliza unos indicadores para los cuales utiliza siempre fuentes públicas, principalmente fuentes europeas y fuentes del Ministerio de Sanidad, en el que se incluye, por supuesto, los datos de la agencia y, por supuesto, los datos que se incluyen ya en el nomenclator BICIMED. Para hablar de datos de medicamentos huérfanos, quiero explicaros un poquito para que entendáis mejor los datos, y si hay alguien que no los entiende, por favor, no dudéis en interrumpirme. Los datos que publica AELMU en su informe cuatrimestral, este es del último que hemos publicado, el que recoge los datos hasta 31 de agosto de 2022, son solo exclusivamente datos de aquellos medicamentos que tienen designación huérfana. Es decir, hay otros medicamentos que se destinan para tratar enfermedades raras que no se van a ver reflejados en este informe porque han perdido su designación huérfana. Entonces, actualmente, aunque hay más de 2.000 principios activos con designación huérfana, encontramos que hay 186, como veis ahí, que ya tienen designación huérfana y ya tienen nombre comercial. Hasta ahí es una primera fase, podríamos decir, preliminar, porque con el dato que nos tenemos que quedar para iniciar la explicación de estos datos de acceso es con el 137. ¿Por qué? Porque 137 medicamentos actualmente son los que tienen autorización de comercialización, que ya sabéis que es imprescindible para que un medicamento llegue a cualquier país de Europa. De esos 137 medicamentos que tienen actualmente autorización de comercialización, a España han llegado 116. Y han llegado, y lo medimos, a través de las solicitudes que se hace de Código Nacional. La solicitud de Código Nacional es una decisión exclusivamente del laboratorio. El laboratorio libremente decide si viene o no a España. Entonces vemos ahí un pequeño gap que se refleja en esos 85%, en ese porcentaje 85%. Es decir, hay un 15% de medicamentos que están autorizados en Europa que todavía no han llegado a España. Y de esos 116, actualmente se han incorporado 59 en la cartera de sanidad, ¿vale? Entonces, si hablamos de porcentaje y comparamos entre los 137 que tienen autorización de comercialización en Europa frente a los que están actualmente financiados por el Sistema Nacional de Salud, nos encontramos que 59 o un 43% están financiados en la cartera. ¿Qué ha pasado en este último cuatrimestre? También un poco por reflejar los indicadores y para que veáis que van evolucionando las cosas poquito a poco o no a un ritmo que todos nos gustaría, pero van evolucionando. Se han conseguido 11 nuevas designaciones huérfanas, se han autorizado en estos últimos 4 meses 9 productos más, 6 productos nuevos han llegado a España y 4 se han incorporado en estos últimos 4 meses en la cartera.
Si hablábamos de porcentaje, también os he querido traer un poco datos de los últimos 4 años, en el que, por supuesto, podéis reflejar los datos de la pandemia, del año 2020 y 2021. Son datos que yo, sinceramente, creo que mantienen un nivel de acceso que no han ido cambiando mucho los porcentajes. En 2019 estábamos un 44% frente a los que estaban autorizados, de financiación en España. En 2022 estamos actualmente, en este último cuatrimestre, en el 43%, es decir, bueno, los porcentajes no han variado excesivamente, sí hubo un pequeño bajón y obviamente puede ser achacable a la pandemia. En 2020 estábamos un 40%, pero no consideramos que excesivamente sea la pandemia el motivo por el que se produce esa pequeña desviación. Y luego también, si nos centramos solo en los medicamentos que han llegado a España versus los que han conseguido entrar o han conseguido financiación por el Sistema Nacional de Salud, también podéis ver que los porcentajes no han subido, nos estamos moviendo entre el 50% prácticamente. Es importante también tener en cuenta que cuando hablamos de los datos de AELMU, de los productos, no quiere decir que todas las indicaciones que están, para las que están aprobadas esos productos estén financiados. Por eso os he traído ahí el dato del 47%, para que sepáis que el 47% de los productos que están incluidos en el Sistema Nacional de Salud, financiados por la cartera, un 47% tienen restringidas las indicaciones, es decir, alguna indicación no ha sido aprobada o alguna indicación está todavía pendiente de aprobación. En cuanto a los tiempos de espera, que también esto es importante, hemos estado hablando y hemos estado escuchando a diferentes profesores y doctores esta mañana de lo importante que es el tema del diagnóstico. Por supuesto, siguen siendo muy, pues los datos que nos ofrece FEDER todavía siguen siendo muy elevados hasta que un paciente con una enfermedad rara consigue un diagnóstico, pero también nos parece muy importante, ya hablando en términos de acceso, el tiempo que se tarda en conseguir la financiación en España de un medicamento huérfano. Aquí sí que hay un dato que ha ido cambiando durante el tiempo en estos últimos 4 años. Estas medidas de tiempo se sacan a raíz de los medicamentos que ese año consiguen la financiación. Por tanto, los medicamentos que en 2019 se financiaron tardaron una media de 14 meses, que en nuestro juicio nos parece una barbaridad. Pero es que en 2020 fueron 33 meses de espera, 24 en el 2021 y actualmente la media de tiempo de los productos que se han financiado en el 2022 es de 26 meses. Y obviamente el tiempo, cuando hablamos de tiempo, tenemos que ser conscientes que el tiempo no es lo mismo para la Administración. El tiempo obviamente tampoco es el mismo para una empresa o una compañía farmacéutica que decide venir a España e invertir en nuestro país. Pero por supuesto, y esto es lo más preocupante, el tiempo de espera para un paciente con una enfermedad rara es todavía infinitamente peor, los 26 meses, porque al final también eso genera que en el momento que pueda recibir el medicamento que está esperando, la situación de su enfermedad haya degenerado mucho durante este periodo de tiempo, durante esos 26 meses, que incluso muchas veces cuando consigue ese medicamento, por el estadio de su enfermedad ya no es efectivo, o por lo menos no tan efectivo como si lo hubiese recibido 26 meses antes. También es importante centrarnos, si lo hacemos, en qué pasa con aquellos medicamentos que no han entrado todavía en la cartera, que no han sido financiados. Bueno, pues actualmente tenemos 57 medicamentos, 57 medicamentos que no han entrado en el Sistema Nacional de Salud, de los cuales 32 ya han recibido una resolución negativa de financiación o varias, porque ya sabéis que pueden ir varias veces e intentarlo varias veces. De esos 57, 24 están en estudio de financiación o todavía no han pedido precio y uno ha sido baja en el nomenclátor, es decir, se ha retirado de la cartera. Y luego también os he traído un poco el porcentaje, cuando he empezado a hablar de temas de acceso, de ese 85 que llegaba a España frente a ese 15 que no llega a España. Este es un indicador que a nosotros durante estos últimos años nos preocupa bastante y es de todos los indicadores que analiza el informe de AELMU el que más ha ido variando en estos últimos 4 años. ¿Y por qué? Bueno, los datos creo que son bastante claros. Actualmente hay un 15% de medicamentos que no ha llegado a España frente a un 9% que no llegaba en el 2019. Y hay que decir que de ese 15%, si no recuerdo mal, había 3 terapias avanzadas, con lo que eso supone a nivel de tratamiento para los pacientes con una enfermedad rara. ¿Por qué se puede producir este
este incremento en el porcentaje de medicamentos que no han venido todavía a España, bueno, creo que no es tan sencillo determinar las causas, pero sí que podemos decir alguna de ellas. Y desde la asociación consideramos que el sistema actual de financiación de precios de los medicamentos en España pues necesita una revisión, y necesita una revisión sobre todo para conseguir que sea más ágil, más transparente y que permita reducir los tiempos que hablábamos antes, en esos 26 meses que estamos en el 2022, pero también anime a que compañías que actualmente se están pensando si venir o no a España por esos retrasos que se producen en la financiación, vean que las cosas están cambiando y que el sistema de financiación se puede modificar y puede beneficiar a los pacientes con enfermedades raras, como sucede en otros países. No estamos demandando algo que no suceda en Alemania, que no esté sucediendo en Italia y que no esté sucediendo en otros países de nuestro entorno, como puede ser Francia. Y bueno, también creemos que es importante, dentro de este análisis de acceso, poner el foco en las terapias avanzadas, que ya sabéis que es una revolución absoluta lo que puede venir a todos los niveles. En España actualmente, de las 13 terapias avanzadas que hay con autorización de comercialización, se financian 5. Y bueno, por concluir también, espero que me esté ajustando a mi tiempo, ¿sí? Vale. Creo que podemos compartir con todos vosotros algunos de los retos que nos ocupan y nos preocupan, no solo como asociación, sino yo creo que nos tiene que preocupar a todas las personas que estamos involucradas en tema de financiación y en tema de acceso, sobre todo, de tratamientos de medicamentos huérfanos. Actualmente hay unos cambios legislativos que nos afectan a nivel nacional, pero sobre todo hay unos cambios que nos afectan a nivel europeo y que van a venir en los próximos meses. La nueva estrategia farmacéutica, la revisión del reglamento de medicamentos huérfanos, que se está trabajando desde Europa, tiene grandes retos y también son retos para nuestro país. ¿Por qué? Porque hay que seguir y hay que conseguir que se incentive la investigación en enfermedades raras. Hay que continuar en esa línea, como se hizo en el propósito del reglamento del año 2000. Aún queda mucho por hacer. Ese 95% de enfermedades sin tratamiento es el dato que nos tiene que ocupar y preocupar ahora mismo. Hay que garantizar el acceso a los tratamientos en toda la Unión Europea, independientemente del país donde residan los pacientes con enfermedades raras. Hay que asegurar que los avances científicos y tecnológicos se aprovechen plenamente, y yo creo que ahí el poder de los datos, como comentaba el doctor Posada, es fundamental. Y también hay que intentar simplificar los procesos, hay que evitar que sean ineficientes, que sean gravosos, que retrasen el acceso a los medicamentos. Y en España, por supuesto, también tenemos muchos retos que afrontar como país, afrontar el reto de la equidad, que también ha salido en otra de las mesas, el proceso, cambiarlo para que sea más ágil, más transparente, reducir la incertidumbre, establecer unos criterios de consenso, trabajar de forma colaborativa y realmente colaborativa, mejorar la comunicación, intentar establecer diálogos tempranos con la Administración, la industria farmacéutica y los pacientes, y también incorporar más la voz de los pacientes y los clínicos en ese proceso de acceso a los medicamentos huérfanos. También, por pedir cosas y por acabar aquí mi exposición, yo creo que es necesario fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Hay que aumentar los recursos, no solo económicos, sino también de personal. Hay que fomentar la colaboración público-privada, incrementar la inversión en investigación, que hemos hablado bastante esta mañana de ello, y también aprovechar el gran talento que hay en España de nuestros profesionales sanitarios. También modernizar y digitalizar los sistemas sanitarios, también lo ha trabajado y lo ha explicado muy bien el doctor Posada. Reforzar, como decía antes, también el papel de los pacientes y de los clínicos, y también, por supuesto, involucrar a la industria para que se nos vea como un agente involucrado e implicado en todo el proceso. Muchas gracias.